y tricóloga, y también con el doctor Argenis Sánchez, quien es médico cirujano plástico y reconstructivo, y más tarde vamos a pasar con vamos a concluir con la doctora con los 3 procedimientos que faltan de mencionar, de cuáles son los más frecuentes, y estos temas los vamos a tratar en el siguiente teníamos una viernes. Pregunta en el aire que era, ¿qué pasa con aquellos pacientes que se ven deformes y que le han colocado ácido hialurónico? Hay que mencionar que el ácido hialurónico es una molécula biodegradable, el cuerpo la degrada. Si una paciente llega con un exceso y tenemos experiencia, sabemos que que realmente no es ácido hialurónico, porque esta molécula no puede pasar de más de aproximadamente 6 meses a 1 año en la dermis del paciente. Así que recordemos que antes utilizaban materiales inyectables que eran permanentes, que están prohibidos actualmente. ¿Y cuáles son esos, doctora? Anteriormente se utilizaban biopolímeros, eso en generación atrás, hace 30, 50 años, están ya prohibidos, no se usan. Están prohibidos, pero aún quedan algunos pacientes que pueden llegar a la consulta y con un examen físico exhaustivo podemos determinar a la palpación si tiene un material inyectable. Exacto. Bien, pues nada, vamos a pasar con el público, ¿no? Quien está ansioso por hacer preguntas. Pueden llamar al 809-565-9101 aquí en Santo Domingo, 732-0101, el interior sin cargo 809-200-0101 y internacional 855-221-0101. Aquí está la doctora Marlene Alvarado, médico estético y tricóloga, para responder sus preguntas. Y vamos, ahí también el doctor Argenis Sánchez, médico cirujano plástico y reconstructivo. Doctor, buenos días. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en esta receta médica de la Z de belleza y salud de los viernes, ¿no? Buenos días, gracias a ustedes de verdad por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bien, doctor. Pues nada, queremos preguntarle sobre un procedimiento que se hace mucho y que uno lo ve simple, pero en realidad es un procedimiento simple, pero paradójicamente también es complejo, porque en manos expertas es que es un procedimiento simple. Y nos referimos a la rinoplastia, doctor. ¿Qué es eso de rinoplastia? Mira, así mismo como dijiste, o sea, es algo complejo y simple a la vez. Siempre que esté en la mano experta o adecuada, no hay problema. Lamentablemente, en la actualidad hay muchos pacientes que lamentablemente se someten a ese tipo de procedimientos con personas que no son ni cirujanos plásticos, ni tienen conocimiento del área. ¿Por qué? Porque ahora se ha puesto muy de moda lo que dice la alectomía. ¿La qué? Alectomía, o sea, ¿qué es eso? Eso es la misma aloplastía, que es el ala nasal, reducirla de tamaño. Entonces van con esteticistas, médicos generales, enfermeras, que se ha puesto de moda. Lamentablemente, entonces es un daño que le causan al paciente. La rinoplastia no es más que una modificación de la estructura nasal. De la nariz. De la nariz. Con esa que buscamos reconstruir no tanto reconstruir, sino estructurar o modificar la forma de la nariz. Darle belleza, ¿no? Tanto estética como funcionalmente. O sea, porque trabajamos las dos áreas a la vez, pero el objetivo es una nariz que se vea armoniosa, que vaya en armonía con tu rostro. No, y cuando tú dices funcional, ¿qué quiere decir? La parte, por ejemplo, que muchos pacientes te llegan a la consulta y tienen dificultad para respirar, se congestionan mucho. Esa es la parte funcional de la rinoplastia. Sí, y ustedes hacen eso también, nosotros, por ejemplo, cuando los huesos te han causando problemas. Mira, por ejemplo, donde yo me formé, nosotros tenemos capacitación tanto en la parte funcional como estética. Ahora bien, cuando es muy complejo la parte funcional, sí le damos paso, le damos cabida ahí al otorrinolaringólogo. O sea, yo te puedo trabajar una parte funcional, pero una parte, por ejemplo, una desviación septal, porque trabajo el septum, una hipertrofia de los cornetes inferiores, porque puedo hacer la turbinoplastia, pero ya si tú tienes una... ¿Qué es lo que es turbinoplastia? Turbinoplastia no es más que cuando tú reduces de tamaño ese cornete inferior que tú tienes aquí, aquí dentro de la nariz, que no te permite respirar bien. O sea, lo que hacemos en la turbina, reducimos de tamaño. Hay varias técnicas. Nosotros como plástico lo que hacemos es que lo luxamos, introducimos entonces un espéculo para que el paciente pueda respirar mucho mejor. Porque yo lo veo eso muy frecuente, que lo hacen los otorrinos. Los sí, los otorrinos principales. No, ellos son los principalmente que lo hacen. Los plásticos no todos los hacemos, solamente lo que tenemos es esa capacidad. Nos capacitaron con eso. Entonces, ustedes ponen la nariz bella, hermosa al que vaya y funcional. En armonía con el rostro, porque es como te decía, la nariz perfecta no es lo que buscamos. No.
es la nariz que vaya acorde con tu cara. Porque de nada te vale tú tienes una cara ancha y una nariz finita. Tú vas a ver la discordancia, o sea, que no va a haber consonía con el rostro. O sea, ustedes evalúan, le hacen un estudio al rostro antes de decir, no, mira esto. Que eso es lo que muchos pacientes no entienden. Vamos a responder algunas llamadas, doctor, y seguimos. Sí, claro. Buenos días, Receta Médica. ¿Quién habla y desde dónde? Buenas, José Miguel Liberato. Bien, cuéntenos, José Miguel, ¿cuál es su inquietud? No, lo que pasa es que me quiero comunicar con una doctora que estaba el miércoles, odontóloga. Ah, bueno, eso es Z Sonrisa. Bueno, tiene que llamar más tarde para conseguirle el teléfono. Eso es con el doctor. ¿A qué hora? Esto es con el doctor Estrada, que tiene su consultorio en Naco. Tú lo puedes buscar, el doctor Estrada. Llame el miércoles, o llame el miércoles después de las 12. Bien, vamos a continuar. El miércoles. Después de las 12, ¿no? Porque ellos están de 12 a 12:30. Z Sonrisa. Bien, entonces les recordamos 565-9101, 732-0101 desde para Santo Domingo, y desde el interior sin cargo 200-0101, y a los dominicanos, ¿no?, y a todo el mundo que quiera llamar internacional 855-221-0101. Vamos a seguir, doctor, con la rinoplastía. Quiero decir que ustedes le hacen una evaluación al rostro, claro, para saber qué nariz es que le conviene. Claro, qué nariz, porque mira qué pasa. Por ejemplo, hay varios tipos de narices o de deformidad. Por ejemplo, tenemos rinocifosis, que no es más como tenemos esa jiba aquí en el dorso de la nariz. Tenemos la nariz mestiza, que es la que normalmente tenemos nosotros los dominicanos. ¿Cuál es? Esa nariz ancha, piel gruesa. Ahora bien, tenemos ahora la nariz negroide, que esta nariz que es mucho más ancha, una piel mucho más gruesa. Y las que van de esquina a esquina. Como le dicen, narices negroides. Ah, ok. Entonces tú ves que son narices que lamentablemente para tú poder darle una estructura, una bonita forma, tienes que hacerla abierta, utilizar el cartílago costal para poder darle un soporte a esa nariz. ¿Cartílago? Costal. ¿Usted incide la...? Hacemos entonces, claro. ¿De la costilla? Sí, porque tenemos, por ejemplo, varias fuentes de tomar cartílago. El primero es el septum, que está en la misma nariz. En la misma nariz. Pero eso es muy pequeño y corto para la cantidad dependiendo del trabajo o el tipo de nariz que tengamos. Muchas veces yo casi siempre utilizo ese, porque si es paciente con rinocifosis, si tú lo que le vas a hacer un strut columelar o le va a poner un póster, tú necesitas un cartílago pequeño. Ahora bien, si es una nariz negroide o mestiza, que tú necesitas que se vea ese cambio a nivel estructural, tú necesitas un poco más de cartílago. Entonces ahí tú abordas lo que es el parte de los cartílagos costales. Oh, y ustedes no trabajan el láser en la nariz, ¿no se hace con láser? Mira, con el láser hay un tema, es que el láser no cierra. Muchos pacientes creen que el láser es para cerrar herida, no. El láser es prácticamente para abrir. Entonces con el láser, nosotros con una hoja de bisturí es mucho más preciso, un corte mucho más limpio y no te quema los bordes. Por ende, tú vas a tener una respuesta inflamatoria menos agresiva y vas a tener una cicatriz mucho más bonita, que es algo que los pacientes tienen que tener en cuenta. Todo cirujano, ya sea plástico, ginecólogo, cirujano general, si te va a hacer una incisión, te la hace con un bisturí. Los pacientes creen, no, que me la hizo con láser. No. Y muchos pacientes creen que el electrocauterio, ese es el láser. El electrocauterio es un aparatito que usan ustedes para los cirujanos. Coagular el tejido, para ir cortando. Entonces muchos pacientes creen que lamentablemente, sí, me operaron con láser. No. Porque algo muy importante, esta cirugía es con anestesia general o local. Se puede combinar, se puede hacer una combinación de ambos, se pueden hacer ambas. Tú la puedes hacer con anestesia general para más seguridad del paciente, o puedes hacerle una sedación más local, se da el paciente, le pone anestésico local y tú haces tu cirugía normal. Todo depende del grado de dificultad de la rinoplastia que tú vayas a hacer. Ok, ¿y cuáles las complicaciones que pueden tener? Porque yo he visto personas con cirugía, evidentemente que uno se da cuenta que le ha quedado mal. Que quede, mira, de las complicaciones, igual que toda cirugía, sangrado, infección, hematoma, pero ya de la cirugía per se, que se vea una nariz falsa, que haya porque muchas veces ocurre que el doctor, el cirujano, hace la rinoplastía, está muy bonita, pero hay una retracción cutánea por el proceso de cicatrización, más de un lado que de otro, que te modifica esa cirugía. Y no es culpa del cirujano. No, lo que pasa es una respuesta del organismo del paciente, ¿me entiendes? Te hace una mayor retracción cutánea de un lado que de otro. Esa es una de las cosas que pueden pasar. Otra de las cosas es cuando abusamos de la cirugía. ¿Cómo así? Claro, ya sea que son muy agresivos,
o somos muy conservadores. Tú no vas a tener un resultado armónico que vaya de acuerdo con el paciente. Por eso estoy diciendo, la evaluación es lo primordial en esto. Si tú quieres tener un bonito resultado, por eso cuando el paciente me dice, no, que quiere que por foto, no es lo mismo. No es lo mismo tú palpar, poder abrir tu fosa nasal, tú ver que tiene el paciente ahí, tú palpar ese tipo de piel y ver qué tú puedes hacer con ese paciente. ¿Me entiendes? Pero lamentablemente, los pacientes quieren todo fácil y como sea más barato. Entonces, lo barato en esto sale caro. Lo que la gente no entiende es que tu nariz es parte de tu rostro. Bueno, y ahí sí no se puede ocultar. Y después entonces tienen el problema. Entonces, ¿qué es lo malo? Que cuando tú tienes una nariz secundaria que tú vas a trabajar porque tiene una secuela de una rino anterior mal trabajada, tú estás sujeto a lo que te permita esa secuela que tú tienes. O sea, uno da el 100% para que el paciente quede bien, pero eso va a depender mucho de la secuela que tenga. O sea, si tú tienes una retracción cutánea muy importante o si tienes fibrosis, tú, o sea, te vas a limitar. Y algo que hay que tener en cuenta con los pacientes, que siempre se le dice, el resultado final de una rinoplastía se ve al año. Al año. ¿Y por qué tanto? Porque lo que pasa es una estructura pequeña, por ende la inflamación es mucho más concentrada. Entonces, tú vas a ver el resultado desde que te quiten la férula. Ahora bien, ¿qué es la férula? La férula es un dispositivo que utilizamos para inmovilizar esa nariz, para que después... Un inmovilizador, ¿no? Sí. Es como muchos un yeso, otros tenemos... no tengo aquí mi maletín. Sí. Un Aquaplast. Una férula es un yeso. Un yeso para estabilizar esa fractura ósea que tú hiciste. Y como tú liberas toda esa piel para que esa piel se pegue a la parte ósea, a la parte cartilaginosa. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso... Vamos a coger esta llamada. Ok, no te preocupes. Z101, receta médica. ¿Quién habla y desde dónde? De La Vega. Cuénteme. Sí, yo quiero anotar el número y el nombre del doctor que está ahí. No, al final lo vamos a decir. Si usted tiene alguna pregunta, se la puede hacer al doctor, pero al final es que decimos dónde está ubicado. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla. Bueno, al final, entonces, concluimos con él. Bien, entonces vamos a seguir, doctor. No me dejes hablar, que yo sigo. No te apures. Entonces te decía que el resultado final entonces siempre se va a ver luego después del año. Tú puedes tener un paciente que tú vas a ver el resultado. Por eso siempre nosotros tomamos fotos en el post inmediato, para enseñarle al paciente cuál es su resultado, porque después viene entonces la alteración por la inflamación y todo eso. Y si tú hiciste, por ejemplo, una degradación de una jiba, de una rinocifosis, tú ves que después aparece una pseudojiba, o sea, se ve como que si volvió la jiba, pero eso es inflamación. Lo que pasa es que es un espacio muerto y la fibrosis y la inflamación ocupa ese espacio, pero luego eso con masajito y con la ferolización, eso desaparece. Por eso no es recomendable hacer ninguna revisión de rino hasta que pase un año. Porque tú ves que un día tú vas a amanecer a los 6 meses con una fosa nasal más grande que otra, es normal. No te asustes, uno se lo explica al paciente. Ay, pero eso no está fácil, porque no, eso desespera. Igual pasa con la mama. Tú ves que la mama, incluso cuando tú haces una cirugía mamaria, la mama al final van buscando su forma y el resultado final se ve siempre después de los 9 Pero no se ve. El problema, la presión que uno tiene con la nariz es que lógicamente el rostro es lo que no es algo muestras. Que te va a durar y que no, tú amaneces, pero ya a las 2 horas ya la nariz está normal. ¿Me entiendes? O sea, no es que tú vas a ver ese día que tú vas a durar 3 días con esa nariz inflamada. No, para nada. O sea, pero el resultado final siempre tú lo vas a ver luego del año. Doctor, porque yo siempre veo que no todos los cirujanos hacen cara, como que se le tiene miedo a esa parte. ¿Por qué? Se respeta. Porque la cara, mira, yo creo que si somos 300 cirujanos plásticos, por decirte un número, yo creo que como 20 hacemos narices. Pocos hacemos narices. Pocos sí, no, yo lo he notado. Pocos hacemos narices, porque es un tema bien delicado. O sea, eso de paciencia, como se dice, y concentración. Yo amo la nariz. Si fuera por mí, yo solamente operara la nariz. ¿Verdad? Sí, es que es chula, es una cirugía gratificante. Tuve el resultado prácticamente inmediato, aunque el resultado final dura un poco más de tiempo. Pero el paciente es muy gratificante. ¿Me entiendes? Ok, y la nariz bombolona, ¿se arregla también? Claro. Son esas que parecen... bulbosa, sí le llamamos. Que esa nariz que tú ves la punta nasal con una bolita, claro que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos los cartílagos laterales inferiores, que se supone que tiene que hacer un triangulito, que es donde se forma la punta nasal. Cuando tenemos esa nariz bombolona o bulbosa, lo que pasa es que están lateralizados. Pero tú ves que... Vamos a coger la llamada. Sí, claro. Z101, ¿quién habla y desde dónde?
Sí, buenas tardes. Buenas. Buenos habla, querido. Bien, ¿cuál es Buen su... programa. Gracias. ¿Cuál es su Sí, en inquietud? relación a personas que yo he escuchado que tienen que cirugía de la nariz, se quejan del dolor terrible luego de la operación, que no puede respirar bien. No sé qué proceso un poco después, luego de la cirugía. ¿Cómo es el proceso y por qué pasa eso? Ok. Bien, gracias por llamar. Él dice que ha oído de personas que se han operado, que es muy doloroso y que no pueden respirar y que tienen muchas quejas. Ah, mira, qué buena pregunta. Mira, si supieras que de la cirugía plástica, yo siento que la rinoplastia es de las menos dolorosas. Aún tú fracturando el hueso para darle una mejor forma a la nariz. ¿Y por qué si tienen dificultad para respirar en un principio? Porque tú manipulaste toda la parte interna y por ende hay una inflamación. Eso, tú vas a tener dificultad respiratoria los primeros días o quizá la primera semana. Ya Sí. luego, cuando baje ese proceso inflamatorio... Cuando tú dices dificultad respiratoria es para sacar el aire e entrarlo, no por la nariz. Claro, para respirar en el momento te congestiona. Exacto. O te tupes, como decimos en el buen dominicano. Sí. Pero eso es algo completamente normal porque te acaban de hacer un procedimiento. Por ende, toda esta parte interna se va a inflamar, por ende va a haber menos capacidad de captación de aire. Entonces el paciente siente que se congestiona, que doctor, pero que eso es completamente normal. Por eso incluso le recomendamos siempre al paciente o que haga el té de manzanilla frío y se eche gotita para ayudar a desinflamar ¿El té? de manzanilla. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y se lo ponga dónde? En la nariz, en la fosa nasal, coge una jeringuilla y se echa 10 gotitas de cada lado. ¿Y eso es descongestionante? Le ayuda a desinflamar, claro. ¿Y que la sí. sal? Ahí ¿Que voy. la sal también? Sí, pero entonces yo utilizo, por ejemplo, el Esterimal para el paciente, para que ayude a desinflamar y sacar toda esa congestión, todo eso moco, costra de sangre, todo eso, para que el paciente entonces tenga una mejor respiración. Pero es completamente normal que el paciente se congestione luego de una cirugía nasal. Pero yo noto que ese periodo de recuperación es muy largo, ¿no? No, porque es ahí que voy. O sea, aunque tú veas que el proceso o el resultado final... Vamos a coger la llamada, doctor, un momentito. Z101, receta médica, ¿quién Buenos habla y desde días. dónde? María Vargas, San Domingo Este. Bien, cuénteme. Doctor, y esta nariz, que me dicen nariz aguileña, como con unos tipos que no es esta. Pégase más para oírla mejor. Ok. Esta nariz que le Aguilera. dicen aguileña, Ujú. como que tiene así. Un pico de bruja. Ajá. Ajá, bien. Doctor, Ok. la inquietud de ella de la nariz aguileña. Mira, si supiera que son de la nariz O de bruja. más bonita para operar, porque son de las más gratificantes. Esa es la que le llamamos rinocifosis. Lo que pasa es que hay una combinación. Tú tienes una jiba nasal osteocartilaginosa y tiene una punta nasal caída. Por eso parece como un pico de águila. Pero esa nariz, lo que hacemos es bajamos completamente la jiba con una alegra y rotamos la punta nasal. Y con eso mejora muchísimo. O sea, son de la cirugía más bonita y de la que se ve el resultado inmediatamente tú lo operas. O porque se trabaja mucho en la Claro, punta. Es que cuando tú vas a trabajar en nariz, tú tienes que trabajar dorso, punta y base. Son las tres Tiene que estructuras. decir, dorso es al Dorso inicio. es lo que la gente le La llama el punta, palo. El palo. El palo. La base, que es donde está la narina. Las dos hoyos. Ujú, y lo- la punta nasal. el- Esas son las tres estructuras que manejamos prácticamente en una rinoplastia. Y claro, ya está después luego la parte funcional, que es donde están el septum, donde están Exacto. todas las otras estructuras. Sí. Doctor, y una pregunta inquietante. ¿También los otorrinos están capacitados para hacer cirugía estética de nariz? Lamentablemente para ello no. Aunque Vamos a coger esta pregunta, doctor. Z101, ¿quién habla y desde dónde? Buenos días, habla Mercedes. Oiga, una opinión personal por una cirugía de nariz que me hicieron hace muchos años. Un excelente médico que acababa de venir de Brasil. Y me operaron y tengo fotos y mi nariz estaba bonita. Pero todavía cuando yo tenía puesta la inmovilización, yo sentía que me olía mal, pero era natural, pienso yo que por la sangre. Yo me empecé a juruncar, a entrar un topo, y yo me desbaraté los laterales, el tallo
es decir, el puente, ahí me quedó bonita, pero en la punta no me quedó fina, y yo sé que fue mi culpa, que es bueno decírselo al paciente. Gracias. Bueno, muy interesante lo que ella dice, ¿no? Así mismo, porque lamentablemente tú sabes qué pasa, como Claro. hay unos puntos internos, muchas veces el paciente siente que eso es o un moco o una costra y comienza Claro. a jorungarse. Entonces, como acabamos de dar unas suturas y dar entonces una aplicatura ahí, el paciente sin querer se pone a jorungar y daña el trabajo. Eso es algo muy importante y qué Claro. bueno que ella es consciente. Claro. Ella dice, no, yo quedé muy bonita, pero lamentablemente me introdujo en hisopo, me puse a jorungar y me dañé el trabajo. Claro que sí. Que eso es algo que el paciente siempre tiene que tener en Bien, cuenta. doctor, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, usted me va a responder si los otorrinos están también capacitados para Cirugía plástica cirugía estética de nariz. Y los que están llamando, pues respondemos cuando regresemos.